El diagnóstico indica que tienes diabetes. Hoy empiezas una nueva vida. Sí, tómalo como un renacer en el que descubrirás una versión más interesante y saludable de ti. El comienzo del primer capítulo de lo que será una grandiosa historia. Bienvenidos al primer día del resto de mi vida, un podcast de One Touch y la Federación Mexicana de Diabetes para inspirar y seguir adelante. Porque volver a empezar siempre da vida. Hola, espero que hoy sea un gran día. El primer día del resto de mi vida es una declaración, un propósito, un paso, y esa decisión que tomamos cuando pareciera que todo se ha ido a pique. Una vez nos diagnostican con diabetes, pensamos que la vida se viene abajo, que no podremos continuar y que todo acabó. Pero por fortuna no es así. Déjame decirte que es todo lo contrario, porque es como si volvieras a nacer y vendrán a ti un mundo de oportunidades que seguramente antes no veías como tal. En este podcast conocerás de cerca historias ejemplares e inspiradoras de personas que aún con diabetes supieron sobreponerse a la adversidad y le encontraron el lado más dulce. Escúchanos a través de Spotify o tu plataforma podcast favorita. Justamente en este episodio vamos a recorrer los pasos de una persona grandiosa que además abandera una gran labor por las personas que viven con diabetes. Te estoy hablando de Gisela Ayala, directora de la Federación Mexicana de Diabetes AC. Así que te invito a que no te pierdas ni un segundo de esta maravillosa historia. De ella hay mucho por contar, pues alrededor de la diabetes en México ha hecho de todo. Actualmente es vocero por la diabetes y directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes AC. Desde 2003 ha estado promoviendo la concienciación en diabetes y la educación para ayudar a los mexicanos que viven con la misma. Pero vamos por partes y empecemos desde el principio. 1991. Gisela estaba estudiando periodismo. ¿Y puedes creer que quería ser corresponsal de guerra? Sí, así como lo escuchas. Una de las profesiones más particulares que pueda haber, y creería que una de las más riesgosas, pero también una de las más apasionantes. A mí me gusta entender las situaciones viviendo el contexto, ¿no? En cómo sabe, cómo se respira. Entonces, eso quería hacer, quería entender los conflictos, porque además sí quería ser corresponsal de guerra, pero de guerra internacional, ¿no? Israel, incluso Colombia, en aquella época en la que yo empezaba a estudiar, estaba el conflicto fuerte de la guerrilla en Sudamérica. Y en México, pues lo cierto es que siempre ha habido problemas, pero no se vivían, ¿no? Se vivían como conflictos aislados. Entonces, yo quería ser corresponsal de guerra porque quería estar en el centro de la noticia, reportar, informar, poder darle voz a la gente que vive los conflictos. Para ese entonces, Gisela pensaba que teniendo diabetes no iba a poder lograrlo. Hoy por hoy, sabe que sí hubiese podido ser toda una corresponsal de guerra. Nunca es tarde para hacer lo que te propones. Pero bueno, continuemos. Fue este mismo año, me refiero a 1991, en que un médico general la mandó al hospital. Donde pronto, un endocrinólogo le notificó que tenía diabetes tipo 1. Ahí empezó el primer día del resto de su vida. Su mamá no entendía de qué se trataba eso de la diabetes tipo 1, y en la familia de su papá había diabetes tipo 2, así que al no tener claridad en el tema, lo que hizo fue culparlo a él. Por fortuna, tuvo a bien entender que la diabetes de Gisela no era una cuestión hereditaria. En cuanto a sus amigos de la escuela, rápidamente entendieron y a nadie le causó jamás un problema que tuviera que aplicarse insulina. Tampoco tuvo ningún contratiempo en la universidad. Lo único es que al principio solía dejar la insulina en casa. Justo cuando ya estaba trabajando y estaba ya en los primeros años de la universidad, empecé a bajar mucho de peso.
estaba muy cansada siempre y siempre tenía sed. Entonces pensábamos que mi mamá y yo, que era una situación de que estudiaba, trabajaba, acababa de tener salmonelosis hace unos meses atrás, comía mucho en la calle y entonces pesqué una infección estomacal bastante fuerte. Pero bueno, total que todo lo explicábamos porque estaba muy activa, realmente no descansaba en las redacciones de noticias, trabaja sábado y domingo usualmente. Después de varios meses decidimos ir al médico porque ya me quedaba dormida parada. Hicieron análisis y me dijeron que tenía diabetes tipo 1, me hospitalizaron y como estaba en la escuela, pues decidí seguir por el camino del periodismo, pero ya en esa época pensaba que no era posible ser corresponsal de guerra y vivir con diabetes al mismo tiempo. Hoy sé que sí se hubiera podido, pero en aquella época no había tanta tecnología como ahora. Seguí trabajando en redacciones de noticias y después llegué con una médica bastante buena que ella me enseñó por primera vez de educación en diabetes y ella fue quien me dijo que las redacciones de noticias no eran un lugar como muy saludable para una persona con diabetes. Entonces me presentó a la Federación Mexicana de Diabetes, empecé a colaborar con ellos como voluntaria en la revista Diabetes Hoy, escribía una columna de información de avances científicos y tecnológicos. Ya también en mi último trabajo, trabajé en la televisión, me tocó hacer algunas coberturas internacionales, fui a Corea, fui a Bélgica, hice algunas coberturas internacionales de diabetes. Justamente mi director de noticias sabía que vivía con diabetes, me ayudaba un montón y me mandó a esas coberturas muy interesantes. Pero bueno, después me fui, quería algo más tranquilo y me fui a colaborar como voluntaria con la federación. Después ellos me ofrecieron trabajo porque abrían su sitio web, su página en internet y me quedé. Empecé a trabajar para la página, para la revista, ya como personal operativo contratado. Después estuve como gerente de relaciones públicas, como gerente de comunicación. Y hace unos años, una presidenta me ofreció quedarme como directora ejecutiva y pues desde esa época estoy liderando al equipo operativo de la Federación Mexicana de Diabetes. Volvamos en el tiempo una vez más. El reto más desafiante para Gisela quizás fue el transporte de la insulina, pues tenía que entrar a las 7 a la escuela y salir a las 12, y luego debía irse al Canal 11 a trabajar, donde entraba a la 1. Transportar la insulina para ella era realmente complicado, ya que no podía llevarla en su mochila debido a la temperatura. Nunca nadie le explicó que si no iba a comer no debía ponerse insulina. En cambio, si sí iba a comer, debía ponérsela 45 minutos antes. Es decir, los tiempos con las primeras insulinas fueron todo un reto y por lo mismo en diferentes ocasiones tuvo hipoglucemias. Te cuento que cuando a mí me diagnosticaron, yo lograba medirme la glucosa en sangre, supongo que una vez a la semana, porque en aquella época todavía no había la disposición que hay de medición de glucosa. La insulina era todo un tema porque solo había de un tipo. A mí me tocó ser testigo de la evolución de las insulinas, de la evolución de las jeringas, porque era un clavo con lo que te inyectabas hace 30 años y hoy son más delgadas, pero como te decía, con conocimiento hace 30 años también se podía vivir muy bien, pero hoy tenemos más comodidad, más seguridad, más conocimiento. Entonces, al final del día, efectivamente, vivir con diabetes, pues no sé si te cambia, pero te cambia la vida, pero sí te hace como repensar porque tienes que tomar en cuenta algo que no tomabas antes, que era vivir con diabetes y tu cuidado. Entonces, es como traer una mochila. Entonces, traes ahora esa mochila y tienes que pensar en el sobrepeso y tienes que pensar en si va a caber en el lugar donde la quieras meter. Entonces, tienes que pensar en
otras cosas que no pensabas antes de vivir con diabetes. Además, como si todo lo anterior fuera poco, Gisela no tenía endocrinólogo. La atendía un médico familiar general que, claro está, estudiaba y aprendía mucho cada vez que ella iba. No sabía exactamente qué tenía que hacer. Luego, una de sus tías le contó que en unos laboratorios impartían cursos sobre diabetes y ella, en su curiosidad por saber más y más, optó por ir. Gran decisión, ya que allí conoció a los educadores en diabetes de la primera generación en México, quienes sin titubeo alguno le recomendaron ir a un endocrinólogo. Entonces, el endocrinólogo que me diagnosticó era un genio en medicina, pero pésimo para la empatía. Entonces, lo que nos dijo a mi mamá y a mí ya después de que entré con una complicación aguda que se llama cetoacidosis diabética, tenía los niveles elevadísimos, mi cuerpo estaba en crisis, por eso me hospitalizaron, empezaron a darme insulina, me estabilizaron, en 24 horas yo ya estaba estable y fue cuando me dieron el diagnóstico y me dijeron que el endocrinólogo a mi mamá y a mí nos dijo que tenía diabetes tipo 1, lo identificó desde el momento y que necesitaba insulina de ahí para siempre y que si yo continuaba mi tratamiento, él aseguraba que iba a vivir hasta los 35 años. Mi mamá obviamente lo odió, yo también, y nunca más lo volvimos a ver. Después de que yo salí del hospital, nunca más lo volvimos a ver. Y el médico que era mi médico, es el médico familiar, bueno, fue mucho tiempo médico familiar. Él no sabía nada de diabetes tipo 1 y me dijo, yo te puedo atender, pero que vamos a aprender juntos, tenlo por seguro. Y sí, estuve durante mucho tiempo con él, él hacía su mejor esfuerzo, pero le faltaba capacitación, a mí también. Y entonces después empezaron en México los primeros cursos de diabetes. Y fui con unas educadoras en diabetes maravillosas que me explicaron que un plato de cereal no era tan saludable como yo había pensado. Me enseñaron a hacer la relación entre mis niveles de glucosa con mis actividades. Entonces abrió un nuevo panorama y ellas me recomendaron a un médico internista, la doctora Guadalupe Castro, fabulosa. Y entonces ese fue mi segundo diagnóstico, pero mi entrada con la realidad de hay que aprender, hay que relacionarte, tienes que conocer la diabetes. Además, con ella llegan las primeras insulinas de acción ultra rápida. Con ella conocí la primera ultra rápida en México, después la primera de acción prolongada, y ella era rapidísima. Llegaban a México, ella comprobaba que todo estaba bien y me la recetaba. Fue un segundo diagnóstico ya con todo el conocimiento. Gisela empezó a adquirir un sinnúmero de conocimientos alrededor de la diabetes debido a la experiencia que estaba viviendo, por lo que cada vez era más rigurosa con sus tratamientos y sus cuidados. Y en todo caso, de no hacerlo así, adivinen qué. Ahí estaba su mamá para recordárselo e impulsarla, pues ella sí que era estricta con el tema. Deseaba más que nada en este mundo ver bien a su querida hija. Creo que algo muy bueno que hizo mi mamá fue no querer mantenerme, o sea, tiene como todas decisiones su lado positivo y su lado negativo. Quizás si hubiéramos seguido con ese endocrinólogo, él sabía mucho más de diabetes, pero cero empatía. Entonces, quién sabe qué tanto susto y miedo me hubiera infundido seguir con él. Nunca lo sabré porque no lo hicimos. Pero creo que después llegar con esta médico internista fue la que de plano me enseñó, porque yo llegué con ella, además empezaba la hemoglobina glucosilada, que hoy es fabulosa y es muy conocida, pero en aquella época no se conocía. Entonces, las primeras hemoglobinas glucosiladas que me hicieron con ella estaba altísima. Y ella me decía, es que tenemos que relacionar el número, porque este número, no recuerdo, pero era más de 10 de hemoglobina glucosilada. Ella me decía, es que este 10 significa que vas a desarrollar complicaciones y hay que bajar el 10. Y te voy a decir por qué, porque tus riñones están en riesgo, tus ojos, tu corazón, todo está en riesgo. Y lo bajábamos y cada que bajábamos y me enseñaba cómo bajarlo, también me enseñó la medición de glucosa bien, hacerla bien. Yo me pinchaba donde se pudiera y ella me enseñó a hacerlo bien, la importancia de lavarte las manos, la importancia de rotar los lugares de aplicación de la insulina, que nadie me lo había explicado. Entonces, siempre me inyectaba en el mismo lugar y hoy tengo hundido a esa parte.
Por otro lado, algo que fue crucial en la vida laboral de Gisela tuvo que ver con la comprensión que en cada uno de sus trabajos le brindaran. El gran tema estuvo en las redacciones de noticias, ya que en estas no existen los horarios fijos. Nunca se sabe a qué horas vas a salir, pero ese no fue ningún impedimento. Pronto ella se adaptó a ese sistema y logró manejarlo adecuadamente. Además, si algo caracterizaba a Gisela, era su rigurosidad como parte de su día a día en el que se relacionaba con su diabetes. De hecho, no solo en el trabajo, sino hasta para salir a divertirse. Y lo mismo que ya te había mencionado, de no ser así, ahí estaría doña Ermelinda, o Linda como le dicen de cariño a su señora madre, con todos los sentidos alerta, muy pendiente de cada flanco y de que todo se cumpliera a cabalidad. Eso es lo que yo llamo amor verdadero. Mi mamá sabe que hay que trabajar con lo que tienes y potenciar las fortalezas y tratar de que las debilidades o lo que te falta o lo que tienes que cargar, pues sea lo menos pesado posible. Entonces, yo creo que ese tema de que fuera tan estricta a mí me ayudó bastante, porque antes de salir de fiesta era medición de glucosa, si había tiras, por supuesto, medición de glucosa y si no, no iba. Y tenía que cenar antes de irme. A pesar de que la vida de Gisela siempre fluyó de la mejor manera, casi sin contratiempos ni tropiezos, hubo un evento que la impactó. Y no te imaginas de qué forma. Un evento que la cambió por completo y que, pese a lo duro que pudo ser, poco a poco, como bien lo haría una gran guerrera, lo fue superando con paciencia y gallardía. Una de esas caídas de las que se levantó airosa como no muchos lo hubiesen podido hacer, porque definitivamente no fue nada fácil, pero que por un lado le dejó muchas y grandes enseñanzas y que por otro le devolvió la esperanza, haciéndole ver aspectos de la vida en los que antes no se fijaba, aspectos que no valoraba tanto y que hoy atesora con el corazón. Yo tenía cataratas de nacimiento, cataratas congénitas, y después con el diagnóstico de diabetes se fueron incrementando porque tuve muchos años de descontrol, de niveles elevados. Entonces ya de reportera, ya había terminado la escuela, las cataratas empezaron a ser más grandes y más densas, y haciendo un reportaje conocí a un oftalmólogo que entiendo era bastante bueno en su práctica, pero no tuvo en cuenta que yo tenía diabetes tipo 1 y procesos inflamatorios importantes. Entonces me hicieron una operación para quitarme la catarata, ponerme un lente intraocular y lo rechacé, mi cuerpo se inflamó, otra operación, total, que yo estuve mucho tiempo en operaciones, fueron como 11, y el proceso inflamatorio nunca lograron controlarlo. Esa fue una caída muy fuerte porque perdí la visión del ojo derecho y con unos dolorazos que no te cuento. Entonces, durante bastantes años, yo creo que como 6, estuve en procesos de dolor bastante fuertes y con el riesgo del ojo izquierdo, que era el que había sobrevivido. Entonces, ese fue otro round importante. El dolor creo que la verdad es que a mí la diabetes no me ha provocado tantos problemas como esa operación, que el problema que tuve de inflamación no fue directamente ligado a los niveles de glucosa, porque ya para esa época yo tenía un buen manejo de mis niveles de glucosa. Fue un proceso inflamatorio ligado a tener una enfermedad autoinmune. Ese fue otro. El segundo gran golpazo fue cuando empecé a perder la vista del ojo izquierdo. Entonces, pues yo decía, ¿qué voy a hacer? No me voy a volver a operar porque duele muchísimo. Entonces empecé a aprender, me empecé a preparar para quedar ciega. Hay unas escuelas aquí en Ciudad de México impresionantes que te enseñan a moverte con bastón blanco, que te enseñan a orientación espacial para no pegarte, porque aunque no ves bien, sí ves. Entonces es una situación mucho más complicada que dejar de ver totalmente. Y intenté leer braille, pero la verdad es que es muy difícil, nunca pude leer ni tampoco escribir, pero había muchas otras herramientas que hoy también están muy desarrolladas para, para el uso de computadoras. Seguí trabajando, nunca dejé de trabajar,
Por eso te digo que los lugares en los que he estado han sido sumamente comprensivos y empáticos con las situaciones que he vivido. Y después, cuando empecé a trabajar en la federación, conocí a un oftalmólogo que es especialista en enfermedades inflamatorias de los ojos. Y él me dijo, ¿pero usted qué tiene? Pues esto. A ver, vamos a ver. Y gracias a él hicimos una operación, bueno, él y ellos hicieron una operación de mi ojo izquierdo para intentar recuperar hasta 60% de visión. Y fue una operación excelentemente bien hecha y con gran éxito, y recuperé 95% de visión. Y nuevamente mi mamá, ¿no? Porque estuve totalmente inmóvil como una semana. No me podía levantar más que para ir a hacer pipí. Estoy totalmente inmóvil, no podía mover mucho la cabeza. De hecho, no la podía mover. Me daban de comer, me bañaban, todo sentada, dormía. Y ella estuvo ahí. Pero cuando vimos los resultados fue una maravilla. Entonces, eso fue como otro gran momento. Y el dolor, yo creo que hay algo que ha sido muy, muy fuerte es vivir con dolor. Después de que me arreglaron el ojo, el otro seguía doliendo, entonces hicieron una operación para sacar el ojo que ya no veía, pero que dolía, y esa fue una gran pérdida. Tuve ese tipo de dolor de cuando pierdes el miembro, pero ya no lo tienes, que es el dolor fantasma que le llaman, y que es un proceso de tu propio cerebro, ¿no? Y después, como en resbaladilla, ¿no? Todo ha ido muy bien, afortunadamente. Antes de continuar, quiero aprovechar el momento para recalcar lo importante que es mantenernos bien informados y contar con un riguroso monitoreo, así como adquirir prácticas más saludables, y con eso me refiero a mantenernos activos por medio de una actividad física moderada pero constante, consumir alimentos y grasas saludables. Bueno, no te estoy diciendo que tengas que comer aburrido, para nada. En la comida saludable hay un mundo de posibilidades divertidas y deliciosas. Mantener una actitud entusiasta que se caracterice por eso que llaman una sonrisa de oreja a oreja. Por supuesto, seguir el tratamiento médico y medir constantemente tus niveles de glucosa. Todo ese aprendizaje y esas vivencias de Gisela, sin lugar a dudas, han sido ese motor de inspiración y tenacidad para su consagrada labor desde la Federación. Pues, ¿quién más que ella? Y esto es literal, para entender desde cualquier ángulo lo que significa vivir con diabetes. Entender esos sentimientos y sensaciones que envuelven a quien la tiene. Esos pensamientos que llegan en manada desde el mismo día del diagnóstico. Ese día que llamamos aquí el primer día del resto de mi vida. Por ejemplo, en mi caso, creo que lo que hago, la Federación Mexicana de Diabetes, le da oportunidad a gente de saber cómo cuidarse, porque muchas veces hay una necesidad y hay ganas de cuidarse, pero no hay orientación. Creo que eso es algo que esa oportunidad a mí me gusta mucho, esa posibilidad de ayudar a alguien como a encontrar su camino, porque cada persona lo hará como con las herramientas propias y como la vida lo vaya llevando, pero darle la oportunidad a alguien, ayudarle a encontrar esa oportunidad, a mí me parece un gran regalo que tenemos los que trabajamos en organizaciones civiles, sobre todo las dedicadas a salud. También sigo siendo periodista, nunca he dejado de ser periodista, colaboro en un programa de radio que se encarga de difundir información sobre diabetes, y cada persona que habla, que le gusta y nos dice que el programa le sirvió, que le resolvemos una duda, eso creo que nada lo sustituye, ¿no? Son momentos muy bonitos. Y también cuando estamos en eventos, ya sea presenciales o virtuales, que la gente toma lo que dejaste ahí como recomendación, lo utiliza, lo hace suyo, creo que esas son grandes oportunidades. Mis amigos, ¿no? Los momentos de gran
de que te ríes hasta que te duele el estómago y las mandíbulas y lloras. Esos son momentos increíbles, estar en casa leyendo, tranquilos, tomando una copa de vino o poder hacer ejercicio en la calle o en un parque o en tu casa. Yo hago ejercicio en mi casa. Creo que esas son como situaciones que van llenando tu día y creo que también es totalmente comprensible a veces tener esas etapas negras en las que todo lo ves negativo, pero como todo deberían ser momentos específicos y después de llegar ahí tendrías que regresar, no, tendrías que, ya tocaste fondo, pues lo que sigues para arriba, ¿no? Creo que esa sería la posibilidad del vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Creo que no siempre puedes estar del lado del vaso medio lleno. Creo que a veces la situación te obliga a ver el vaso medio vacío, pero lo importante es no quedarte en esa parte, en esa visión. Si te das cuenta, aun cuando la historia de Gisela tuvo momentos muy difíciles, en realidad difíciles y complicados, su invitación es a seguir adelante, a continuar por más duras que estén las cosas, a encontrar ese lado dulce y a sentir lo que tengas que sentir, porque no podemos ir ocultando o disimulando eso que sentimos. Hace parte del proceso afrontar el dolor y la falta de motivación, así como no ver todo color de rosa. Somos humanos y es sano sentir sin engañarnos. Esto puede darnos un panorama para enfocarnos en lo que debemos mejorar o en lo que estamos necesitando para sanar. Pues al final del día el diagnóstico de diabetes sí es una pérdida. Al menos desde mi punto de vista tienes una pérdida de salud. Creo que debes vivir el duelo, pero como decía hace un momento, no te puedes quedar en la etapa de la pérdida. Tienes que ver con qué cuentas para fortalecer lo que sí tienes. Entonces, creo que es muy, pero muy, muy, muy humano enojarse, sentirse triste, reclamar al cosmos, el universo, Dios, lo que sea, ¿por qué a ti? O sea, creo que es lógico y a lo mejor hasta deseable, pero esa bajada de ánimo, de visión en la vida te tiene que llevar a la otra parte, a la de, bueno, tengo diabetes, pero tengo toda la posibilidad de encontrar la salud y trabajar para ello, porque al final del día, la diabetes sí es un tema de disciplina, un tema de entregar tiempo, porque necesitas entregar tiempo a tu cuidado. Eso es una realidad, pero vale la pena. Nosotros lo que hacemos, y yo lo creo firmemente, necesitas mostrar el beneficio del cuidado, porque si solo se trata de, si nuestro objetivo es cuidar la diabetes, creo que estamos mal. El objetivo es estar bien, tener oportunidad de continuar haciendo lo que te gusta, viviendo de la mejor manera. Entonces, ese es el objetivo del cuidado de diabetes. Y creo que lo que nos falta hoy es decirle a la gente que vive con diabetes y a las familias, número uno, que no tendría que ser una sentencia de muerte. Dos, que hay muchas cosas por hacer. Sí, definitivamente llegó para quedarse, si es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, llegó para quedarse y hay que aprender a vivir con ella. ¿Es posible? Sí. Tampoco es un panorama brillante y con flores y arcoíris. Hay días malos, pero hay días malos con o sin diabetes. Pero la diabetes tiene unos días muy malos en los que se pone súper irreverente y esos días tienes que estar preparado y aguantarlos y tratar de resolverlos de la mejor manera posible, pero creo que si alguien en este momento acaba de ser diagnosticado o lo diagnosticaron hace mucho tiempo y todavía no llega el momento de aceptación de la condición, yo le diría que trate de encontrar las herramientas para manejar su condición y una herramienta muy importante es el apoyo psicológico. A veces cuando no encuentras la salida o la respuesta, sí necesitas que alguien te ayude a encontrarla y creo que las terapias psicológicas en México ya hemos ido avanzando, pero creo que todavía hay un poco de estigma al respecto. Pero esa sería una gran ayuda. Bueno, esa es la actitud, pues la vida continúa y hay que echarle ganas, ni un paso atrás.
La historia de Gisela es un gran ejemplo y una gran fuente de inspiración porque la vida, así como en las películas, está repleta de giros inesperados. Giros que si sabemos sortear con paciencia e inteligencia pueden terminar en un final feliz. Porque en este podcast todo es más dulce y nada hace daño. Esta es la nota más dulce con One Touch, una nota que podrás saborear de principio a fin y que además te hará mucho bien. Disfrútala. En este episodio hablaremos de cómo cuidar algo tan preciado como lo es tu bienestar emocional. Nada es más valioso que el cuidado de tu mente. De esto depende todo en ti, tu actitud, pensamientos y estado emocional. Por eso, aquí te traigo algunas acciones concretas que te ayudarán a mejorar y gestionar el estado de ánimo, estrés, emociones, etc. Primeramente, empecemos por trabajar y mejorar tu atención plena con las acciones que haces diariamente. Puedes intentar desde cepillarte con tu mano no dominante hasta dibujar o leer en silencio. Aplica ejercicios de meditación. Puedes comenzar con tiempos cortos y ejercicios sencillos y progresivamente puedes ir aumentando de nivel. En Google encuentras un montón de información al respecto. Gestiona tus emociones. ¿Cómo? Bueno, siendo consciente de tus pensamientos del día a día y modificarlos cuando estos produzcan emociones desagradables. Aplicando el optimismo inteligente. Es decir, entendiendo la realidad desde su aspecto positivo. Trabajando arduamente en tu felicidad y tomando la decisión de ser feliz diariamente. Invirtiendo tiempo en comprender y analizar tus emociones. Adquiere nuevos hábitos. Siempre en las mañanas haz ejercicios de respiración consciente. Respira, retén el aire por un tiempo y expulsa. Lo puedes realizar varias veces, de seguro le ayudará a tu cuerpo a ser más eficiente. Establece rutinas para ser más efectivo y organizado, calendarios, cronogramas, etc. Planea y establece metas, así tu mente tendrá un enfoque claro y determinado por cumplir. Mantén una vida social activa, pues es en definitiva un aspecto fundamental para vivir plenamente. Que tu consigna sea divertirte siempre y sal de la rutina. Los momentos de descanso y relajación estimulan positivamente tu mente. Evita el estrés. Gestiónalo. Existen muchas técnicas de relajación en momentos de tensión. Aplica alguna o, de ser necesario, acude con un especialista, pero no te dejes llevar por el estrés. Desconéctate de vez en cuando de la tecnología. Proponte tiempos muertos con esta. Esto significa contacto cero con las redes sociales y con cualquier cosa que mantenga tu atención frente a una pantalla. Créeme, esto te ayudará a despejar la mente. Realiza actividades al aire libre. Cambiar de entornos beneficia en gran medida tu salud mental. Es como ir descubriendo algo nuevo todos los días. La suma de una buena salud física y mental es fundamental para contar con un buen estado de salud. Ten en cuenta que el estar saludable no es impedimento para cuidarte, y antes de terminar quiero dejarte estos tips muy valiosos para sentirte bien contigo mismo. Cuida tu salud en las acciones que realices a diario. Trata de entender tu cuerpo y tus estados de ánimo. Conocerse a sí mismo es una acción de amor propio, y para cuidarte es necesario conocerte por dentro y por fuera. Mantén una buena higiene, pues cuidar tu apariencia física hace parte de una buena salud física y mental. Sácale tiempo a cuidarte. No está de más sacar tiempo para ti mismo de vez en cuando, acudir al médico, hacerte chequeos, entre otras actividades, hace parte de quererte y cuidarte. No lo olvides, no eches en saco roto estos consejos. Ponte en la tarea y empezarás a sentir el cambio. Bueno, y esta fue la nota más dulce. Y ahora hagamos otra pausa. ¿Qué tal si te preparas un café o un té, lo que prefieras? De hecho, un vaso con agua, lo que sea estará bien. Ve hasta la ventana, ábrela y mira en una dirección que no sueles mirar. Fija la mirada más allá de lo que siempre tienes en tu campo visual y trata de escuchar cada uno de los sonidos que provienen de afuera. Ahora concéntrate en un punto y trata de imaginar algo en torno a este.
Dale, anímate, sácale el máximo provecho a tu imaginación. Cierra los ojos y respira. Respira fuerte, respira todo lo que proviene de ese punto en el que fijaste tu atención. Respira la historia que creaste y todo lo que podría pasar en ella. Ya está. Abre los ojos y recuerda, cualquier momento puede ser el primer día del resto de tu vida. Quiero agradecerles por habernos acompañado en el primer día del resto de mi vida. Un podcast de One Touch México realizado en colaboración con la Federación Mexicana de Diabetes AC para inspirar y seguir adelante. Porque volver a empezar siempre da vida. Los esperamos pronto para seguir conociendo historias que, a pesar de las vicisitudes, nos reafirmarán la pasión por la vida. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes. @onetouch.mx en Instagram, en Facebook y YouTube, One Touch México. ¿Ya sabes cómo está tu nivel de glucosa hoy? Asegúrate de estar en verde. Un lindo día.